Qué bueno estar aquí. Gracias, Merchi, Transparencia Venezuela, Transparencia Internacional, de PLF y quienes están contribuyendo a organizar este espacio. Yo, como decía Katia, soy parte de organizaciones que estamos en Venezuela, trabajamos desde Venezuela. Y una de ellas, o a través de una de ellas, estamos haciendo labor humanitaria como algo completamente nuevo por lo menos desde el año 2016. Cuando, a partir de nuestros informes, digo nuestros, del conjunto de organizaciones de sociedad civil presentados para el examen periódico universal en el periodo 2015-16, así como para órganos de tratados, había frente al Comité contra la Tortura, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, y un momento muy particular también de unas audiencias de la Comisión Interamericana sobre temas de salud, educación, alimentación en Venezuela. Cuando poníamos estos informes juntos, era claro, y tú mencionabas, Katia, digamos, esas situaciones como clásicas, entre comillas, de violaciones de derechos humanos, pero era claro que nosotros ya habíamos trascendido lo referido a libertad de expresión, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Esto era una situación estructural, masiva de violación de derechos humanos. No sabíamos cómo definirla. Y es cuando, como mencionó Merchi, a fines de 2015, encontramos por casualidad, de nuevo sin conocer el tema, la definición de la emergencia humanitaria compleja desde el Diccionario de Acción Humanitaria de la Fundación EGOA, que trabaja en temas de desarrollo, y la Universidad del País Vasco. Este es un documento del año 2000, pero lo importante que para nosotros tuvo, es decir, que se trata de unas situaciones no producto de desastres naturales o de conflicto armado, sino de acción humana por abusos de poder, por desestructuración del Estado de Derecho, y apenas mencionan corrupción como la creación de algunas estructuras, digamos, de mercados paralelos, de mafias, este tipo de cosas, pero no la están mencionando como algo propio, digamos, de esos que están produciendo estos daños. Lo que tiene también de importante es que ellos dicen, estas situaciones, y a partir del concepto que lo empieza a usar Naciones Unidas a finales de los 80, dicen son violaciones, es un eufemismo, perdón, el término, para designar violaciones masivas y deliberadas de derechos humanos. Y al final, cuando hemos estado viendo la situación venezolana, claramente, estos años de abusos de poder, estos años de desestructuración del Estado, pero además la incorporación de estos elementos de corrupción, a todo nivel, pues generaron esta situación de millones de personas afectadas. Lo que para mí ha sido muy interesante, y por el evento, y de nuevo gracias Merchi, sin que esto pretenda ser de ninguna manera una revisión exhaustiva, pero cuando empezamos a ver la documentación sobre la situación de deterioro sostenido en materia de derechos humanos en el país, Venezuela, que ha estado en el capítulo 4 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por situaciones estructurales, en términos de las violaciones de derechos humanos, no aparece el tema de la corrupción, sino hasta el del capítulo 4 del año 2013. Hemos estado desde 2002. Solamente tuvimos un año, Venezuela, en el que no estuvo en el capítulo 4, pero solo en el 2013 aparece el tema, y ni siquiera sobre ese impacto tan grave de prácticas de corrupción sobre la violación de derechos humanos, sino básicamente uno contra Transparencia Venezuela, cuando dicen, Merchi, que van a aplicar aquella ley, digamos, de soberanía nacional y autodeterminación, porque Transparencia denuncia casos de corrupción y menciona personas de la Asamblea Nacional. Es decir, que se nombra no por alguna situación relacionada con la población afectada, sino por el hecho de transparencia. Y después hay un caso que mencionan también porque no hay acceso a la información pública. Entonces, en el año 2014 empieza
a ver una mención adicional. No voy a entrar en ellos, pero sí están hablando sobre, cómo otra vez el hecho de no tener acceso a la información pública está produciendo situaciones muy graves en materia de derechos humanos, pero no profundiza. Eso es todo lo que dice en un párrafo en el año 2014. Tú mencionabas a los comités, María, y es también increíble porque estuvimos en 2015 ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos Humanos, en sus recomendaciones, en sus conclusiones, las observaciones finales, no hay ni una mención a la corrupción. Y eso que recuerdo, Merchi, que estando allá, uno de los miembros del comité decía, bueno, es que no hay acaso una estructura anticorrupción en el país, entonces vamos a tener que recomendar que se implemente, pero no aparece en ninguna de las observaciones finales de ninguno de los dos comités, sobre todo los que hubieran visto este tema. En el informe de la Comisión Interamericana de 2009 no se menciona la situación de corrupción. Ese fue sobre Venezuela, un informe comprensivo porque la Comisión no podía entrar al país. Y en el de 2018, 9 años después, vuelve a mencionarla, pero solamente como la necesidad de adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de acuerdo con los estándares interamericanos. Habla de que advierte que las denuncias de altos niveles de corrupción horadan la débil institucionalidad estatal, pero no está hablando del impacto sobre la población, y además que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción. Después hay, en el informe del alto comisionado de Said al-Hussein del año 18, sí menciona por primera vez, de una forma un poco más amplia, que en varios informes se ha puesto de relieve, y los varios informes de Transparencia Venezuela, debo decirlo, y creo que es parte de nuestra reflexión, y por eso lo traigo a colación, Mercy, aprovechando que están colegas como Marco, Marino y otras personas que estamos trabajando dentro de Venezuela, porque ha sido casi, por lo que tú decías también, y María y Katia, que es como una división. Ese es el mundo de los que trabajan en anticorrupción. Y realmente ahí hay una debilidad y una reflexión para nosotros sobre cómo hacer el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos. Entonces, el alto comisionado dice, en varios informes se ha puesto de relieve que la corrupción está muy extendida y que es una de las causas de la actual crisis alimentaria y de salud. Pero va después a citar justamente informe de Transparencia Venezuela, Mercy, y allí se refiere a algunos casos muy concretos que ustedes habían detectado ya para ese momento. Estamos hablando del informe de 2018 que trae información de 2017, 16 y hacia atrás. Aprovechando además que está Francisco Cox aquí, gracias Francisco por el trabajo de la misión de determinación de hechos que ha sido tan importante. En ese informe de ustedes, en el primero de 2020, por primera vez, ya muchísimo más directamente se dice que un elemento de la crisis en Venezuela que merece investigación más profunda es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos. Y aquí hay uno de los elementos que quizás haga difícil a veces cómo es que uno hace ese vínculo, sobre todo porque si pensamos que la emergencia humanitaria compleja es un proceso de larga instalación, también ir viendo estos procesos de corrupción implica algo que va como creciendo poco a poco, que va entrando en distintas instituciones y hacerle el seguimiento, digamos, a la pista de cómo se utilizan esos recursos o no del Estado. También a lo mejor hacer esa vinculación no es tan fácil, pero dice en su informe la misión que varias de las fuentes con las que habló la misión, todos miembros actuales o anteriores del gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de las violaciones de derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad. Pero viendo esto, como lo expresaba Francisco Cox y sus colegas, digamos, hace pensar cómo es que pudiéramos nosotros llegar también, por ejemplo, en el caso, y ahora voy a mencionar algo de esto sobre hospitales y en los temas alimentarios, cómo uno puede ir llegando a determinar exactamente qué no se hizo con recursos públicos que terminó afectando a la población de manera tan digamos, generalizada, ¿no?
En el examen periódico universal de 2011 no aparece ni una vez la corrupción. Ese examen periódico llevó a que como 150 organizaciones, nosotras de sociedad civil en Venezuela y nuestros colegas internacionales, mencionáramos los distintos hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos. Hubo una serie de recomendaciones también de países, pero no hay nada de nuevo que vincule la corrupción con las violaciones de derechos humanos. Otra vez se habla de vigilancia, los sistemas de vigilancia, de transparencia en la información y que estos sistemas y seguimiento de la asignación y uso de recursos permita hacer evaluación de las inversiones. Pero ahí hay otro tema también y es que no, digamos, va refiriéndose a la institucionalidad del Estado, pero no a las víctimas ni tampoco aparece allí, vamos a decir, ese deber nuestro como organizaciones de sociedad civil de hacer esa vigilancia, hacer el vínculo entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Solamente, Merchi, esto también, digamos, es un reconocimiento porque lo hemos hablado muchas veces, en los informes que hicimos para el proceso de 2015 y 2016, aparece la corrupción de manera más exhaustiva por el informe de transparencia. Participamos más de 200 organizaciones y la única que hace referencia es Transparencia Venezuela. Y en todas, sin embargo, que hicimos, los informes están separados por institucionalidad, poblaciones en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, mujeres de distintas edades, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, pueblos indígenas con condiciones de salud, están los derechos económicos, sociales y culturales y después los civiles y políticos. Mencionamos una cantidad de situaciones de afectación, pero no está el vínculo. Y la verdad es que con el tiempo pasando ahora, es clarísimo que lo hay, Merche. Entonces, digamos, ustedes hacen allí una descripción de lo que ha sido la lucha contra la corrupción o lo que no ha sido, que no se cuenta con un programa anticorrupción. Hay incentivos perversos generados por el Estado y en esta situación que estamos viviendo ahora, estos casos que están apareciendo y que uno pensaría que qué importante, ojalá que fueran en serio, pero en ese informe dice Transparencia que la lucha contra la corrupción, estamos hablando de 2015, y eso está, digamos, es el informe que mira los 4 años anteriores, 2015 para 2016. La lucha contra la corrupción ha sido un eslogan reiterado del gobierno en momentos de tensión política y campañas electorales, pero no se ha traducido en la implementación de un programa planificado y respaldado por la institucionalidad nacional. Lo que estamos viendo, vamos a 2 periodos electorales, 2024, 2025, bueno, parecería ser otra vez un patrón de este tipo, pero no realmente la búsqueda de poder finalmente hacer una lucha cierta y seria contra la corrupción. En fin, hacen ustedes una serie de descripciones de los distintos programas, Merchi, pero creo que nos está faltando, y lo traigo como para reflexión en el espacio, quizás para comentarlo, esa conexión con la vida cotidiana de las personas. Es un tema complejo cómo llegar de nuevo a ese uso o no de recursos en áreas en las que deberíamos poder hacerlo, pero yo sí quisiera comentarles algunos impactos que han sido impresionantes. No voy a entrar aquí, hay varios detalles más sobre esos informes, Merchi, del derecho a la información, el impacto en los programas sociales, pero sí les quiero decir hoy por hoy dónde estamos, algunos datos muy generales. Nosotros hemos creado una plataforma en vista de que no hay información oficial, que el Estado no la produce y que además el sistema de Naciones Unidas que está implementando la respuesta humanitaria ha tenido que aceptar que se le ponga un techo al número de personas que requieren asistencia humanitaria. Ese techo viene de 2019, está en 7 millones de personas como personas en necesidad. Y en la implementación de los programas, más tarde, cuando hablemos un poco del Fondo Social, lo veremos. Bueno, Naciones Unidas plantea poder llegar a unas 5 millones de personas, ¿no? Pero lo cierto es que ahí hay un techo. Como hay ese techo, creamos esta plataforma llamada Venezuela, umvenezuela.com, es por humanitario, y ahí hemos hecho 6.000, entre otras fuentes, 6.500 encuestas de hogares. En este momento hay cerca de 19 millones de personas en Venezuela en necesidad de asistencia. Agotaron sus medios de vida.
La única forma de poder, digamos, manejarse es, por ejemplo, no invertir en educación o en medicinas y otras necesidades, sino solamente en alimentación, agotados los medios de vida. De ellas, unas 10 millones de personas, según estos análisis que hemos hecho, somos más de 90 organizaciones en 18 estados del país, cerca de 10 millones están en necesidad humanitaria, es decir, el doble de las que dice el Sistema de Naciones Unidas que podría atender. Y hasta ahora hemos sido de los procesos, eso no lo voy a mencionar ahora, con menos financiamiento internacional para la respuesta humanitaria. Como lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, cerca de 12 millones de personas en inseguridad alimentaria y esto es, digamos, en inseguridad moderada y en inseguridad severa. Hay hambre crónica, hay desnutrición. Está llegando esto no solamente, por supuesto, a personas adultas, sino a niños. Estuvimos la semana pasada en uno de los hospitales en los que estamos haciendo una intervención y nos decía la doctora que lleva la unidad de cuidados intensivos, no lo menciono porque, bueno, estamos tratando siempre de preservar cuál es ese espacio, pero las embarazadas están llegando, todas. Y aquí hay un estudio que habla del 47% con desnutrición aguda, pero todas están llegando con problemas ya de hipertensión y de diabetes porque la alimentación que obtienen, estamos hablando de un hospital para un sector de escasos recursos, la alimentación de las cajas de alimentación que da el Estado está compuesta toda por carbohidratos. A veces reciben alguna lata de sardinas, pero todo lo que comen son harinas de maíz, panes y este tipo de alimentos. Si están llegando en una situación que las hace llegar a ellas con hipertensión, ya con diabetes, son mujeres jóvenes y también esto va haciendo que los niños nazcan en condiciones igualmente de desventaja, ¿no? Así que, digamos, de nuevo, estamos viendo ahí el impacto por toda la desestructuración del sistema de salud, por el uso del sistema alimentario también de una manera política como control social. Pero ¿cómo hacemos el vínculo, de nuevo, entre todas esas prácticas de años de corrupción, de desestructuración, con esos hechos concretos? Es un reto enorme, la verdad, pero tendríamos que ver cómo lo podemos asumir. Y voy a ir cerrando ya con el último análisis de la encuesta nacional de hospitales. El desabastecimiento de insumos de todo el año pasado fue del 45%. Imagínense, el más disponible, y no siempre, el 80% de las veces fue disponible, es el oxígeno. Debería estar disponible el 100% de las veces, pero bueno, está el 80%, ¿no? Eso parece ser una mejora. 88% de los hospitales monitoreados no tuvo tomografías ni resonancias magnéticas en todo el año. No lo hay en el sistema de salud pública. Este es un análisis de más perdón, son 40 hospitales. Hemos perdido médicos residentes en las distintas áreas. Hay desafortunadamente esa tendencia a disminución del recurso humano joven, porque entonces vienen, digamos, los dos efectos que los menciono ya por último para cerrar, Katia. Uno de ellos es, por supuesto, la migración. ¿Cómo podemos vincular el hecho de que esa desestructuración de todo lo que son los sistemas de protección, desde Estado de Derecho, sistema de justicia, hasta cómo está el Estado, digamos, toda la infraestructura hospitalaria y su equipamiento, las escuelas, la capacidad de producir alimentos y el hecho de no poder sobrevivir y entonces me tengo que ir del país? Y cuando me voy, sufro la cantidad de situaciones de violencia que se sufren también en ese tránsito, sobre todo cuando quien se va, que es la mayoría, se está yendo ya de por sí en situaciones de destitución. Y termino con esto que hace que la gran corrupción termine también desafortunadamente ocurriendo aguas abajo. En ese hospital que les mencionaba estamos haciendo una intervención de recuperación de áreas. Pudimos recuperar completa con recursos de la Unión Europea, de ECO y una organización internacional, el área de cuidados intensivos. Primer escollo, bueno, recuperamos el área, equipamiento nuevo, el personal estaba cobrando en ese momento, hace 2 años, ¿cuánto? 28, 26 dólares de ingreso mensual los que tenían más nivel. Es decir, si uno se va al personal de enfermería, el de limpieza, no estaban ni siquiera en 5 dólares.
Hoy están en $5, ese es el máximo. Entonces terminan teniendo que ir a buscar otras fuentes de ingreso y descuidan la labor del hospital. Entonces, pero ahora que está recuperado el laboratorio, que es la última cosa con la que me encontré la semana pasada antes de venir, es que mejor no funciona el laboratorio y tenemos saboteo interno porque las que hacían el trabajo dentro del laboratorio, bioanalistas, estaban recibiendo, mientras el laboratorio no funcionaba, recursos de laboratorios privados. Entonces toman la sangre y lo que haga falta para hacer, digamos, bioanálisis de personas con escasos recursos, mujeres y sus niños que van al hospital, los llevaban al laboratorio privado y ese laboratorio da un incentivo. Entonces, claro, ahora que está recuperado el laboratorio del hospital, entonces ese incentivo no estaría allí. Así que no están haciendo que trabajen las cosas del laboratorio. Entonces pasamos por allí, está todo muy bien instalado, pero nos encontramos con esos efectos también, aguas muy, muy abajo de la corrupción, porque va creando entonces también otros de estos incentivos muy perversos que terminan afectando a la población en más situación de vulnerabilidad.